Cris, estudio el micrófono. Bueno, me encanta. La plática de hoy es una plática muy linda y es una plática muy poderosa. Vamos a hablar, la plática es sobre la fe. ¿Qué es la fe? Hablar sobre fe es algo maravilloso, de verdad, pero es maravilloso cuando tú ya lo experimentaste, ya te diste cuenta del poder que tu fe puede tener en ti y en tu vida. Para iniciar, quiero contarles un testimonio muy lindo. Mi papá tuvo una pérdida económica muy fuerte y a raíz de esa pérdida económica, sus bienes, él tuvo que vender la finca y tenía empleados de hasta 20 y 30 años de trabajar con él. Lógicamente el pasivo laboral era muy grande y él era un hombre que hasta el día de hoy lo seguiré admirando, muy recto y vertical, y decidió vender su casa para poder liquidar a toda la gente y no dejar a nadie sin lo justo y lo correcto. A raíz de esta quiebra económica y de todo lo que le tocó, le dio Alzheimer, es decir, no sé cómo explicarlo, pero la enfermedad se abrió y él, pues tristemente como hija del hombre maravilloso, fuerte y omnipotente que yo tenía en mi vida, mi amigo, mi consejero, mi compañero, se convirtió en un niño al cual mi hermana y yo cuidábamos y protegíamos porque fue perdiendo todas sus facultades. Pero a raíz de esto nos preocupaba mucho una casa segura para él. Mi hermana y yo, Dios que todo lo hace perfecto, acabábamos de heredar una finca de hule, una finquita pequeña de una caballería, un cuarto de hule, y la empezamos a trabajar y desde el día que recibimos esa finca le pusimos por nombre La Bendición. Al día de hoy la finca sigue llamándose La Bendición y ha sido una bendición. Entonces mi papá hablaba de que él quería una casa con jardín, una casa con flores, con aire puro, una casa lejos de la ciudad y tanta cosa que él nos comentaba. Y mi hermana y yo buscábamos y algo que pudiésemos meternos a una deuda porque solo ella y yo íbamos a responder por esta deuda. Lo cual más simpático todavía, teníamos al Padre, a nuestro Padre Celestial, que nos iba a respaldar. Pero económicamente yo vivía de un sueldo, yo en ese momento estaba divorciada, me acababa de volver a casar, tendría como 5 años o 4 años de recién casada. Y mi hermana pues vivía con su esposo y vivía de lo que su esposo le proveía económicamente. Pero las dos queríamos darle a mi papá su sueño. Y buscábamos condominios y ya saben lo que somos las mujeres un poquito piquis, ¿verdad? Que no, que esto muy apretado, no, que aquí no hay aire puro, no, que aquí, bueno, hasta que encontramos un condominio en Carretera El Salvador que se llamaba Lazos de Fraijanes. Bueno, se llama al día de hoy Condominio Lazos de Fraijanes. No sé si alguien lo conoce, es un lugar muy lindo. Y entonces encontramos una casa idónea porque encima de un solo nivel, para que él no tuviera gradas y no estuviera subiendo y bajando, porque ya su edad venía en aumento y con el problema del Alzheimer se nos estaba complicando un poco más. Mi hermana y yo fuimos al banco, nos presentamos y pusimos la finca en garantía, firmamos toda la papelería que nos dijeron que había que firmar, dijimos que sí a todo lo que nos preguntaron y sacamos un préstamo a 20 años para comprar la casa de mi papá. Las dos nunca en la vida habíamos tenido un crédito, porque la mayoría de personas, pues los esposos son los que tramitan los créditos y nosotras esposas no tenemos mayor injerencia en esto. Así que cuando mi abogada revisó, esto les cuento, como 8 años después los papeles, me dijo que solo porque Dios nos había respaldado, nos había ido tan bien.
En fin, decidimos comprar la casa, firmamos todo lo que teníamos que firmar, sacamos un préstamo a 20 años. El precio del lule no estaba muy bueno en ese momento, se había caído muchísimo, pero nosotros confiábamos porque un día mi hermana y yo orando, el Señor nos dijo que nos iba a dar una casa para quien no tenía hogar y que Él iba a proveer. Y ella y yo nos aferramos a esa promesa que el Señor nos dio y creíamos firmemente que el Señor lo iba a hacer. Para honra y gloria de Dios, en 5 años pagamos la casa completamente. Pasamos momentos muy duros y muy difíciles. Gaby es testimonio que Gaby y yo pertenecemos a un trío de oración que me oían sollozar y angustiarme de que no tengo para pagar este mes y va a venir la cuota del banco y me asusta cómo lo vamos a hacer. Y mi hermana me decía, mujer de poca fe, no se preocupe. Pero mi hermana después me decía, no, la verdad, ¿qué vamos a hacer? Porque yo sí no tengo cómo responder. Ni, pues yo tampoco, pues sí tendremos que ver a quién le lloramos, pero ya vamos a involucrar a los esposos. Pero fidelidad, 5 años después, la casa estaba total y absolutamente pagada. Cuando mi abogada, 8 años después que yo le pedí que revisara los finiquitos y todo que nos había dado el banco, me dijo que a mí en lo personal, el banco me había hecho firmar que con lo que estuviera a mi nombre, en caso que la finca no fuera lo suficientemente rápida de venderse, podían entrar y tomar también mis posesiones personales. Y yo eso ni me di cuenta, yo firmé todo tranquila porque yo sabía que yo iba a poder pagar esa casa. Pagar a esa casa antes de lo que realmente lo soñé. Y mi hermana divina me decía, ya vamos, no se preocupe, ya vamos a salir adelante. Pero sí nos angustiábamos muchísimo. Y Dios no faltó a su promesa. Ahora yo quiero contarles y quiero que vean si Dios obró sobrenaturalmente sobre mi vida. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Va a ser lo mismo sobre la vida de cualquiera. Yo te pregunto en este momento, ¿qué es fe entonces? ¿Qué es fe? ¿Por qué todo el mundo le dice a uno cada vez que está en un problema, ay, tenga fe, ay, no se preocupe, tenga fe que todo se va a arreglar? La palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, oigan esta definición porque me ha fascinado. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces podemos decir que es la certeza de que recibiremos algo que aún no tenemos. Esa es la fe. Entonces, por fe, dice la palabra de Dios, agradamos a Dios y mostramos nuestra confianza en sus promesas. Es decir, le creo lo que Dios está diciendo y eso solo funciona a través de nuestra fe. Cuando decimos que tenemos fe en Dios, afirmamos que Él es real en nuestras vidas, que Él es el único en quien podemos confiar para que nos dé y nos conceda las peticiones de nuestros sueños, de lo más profundo de nuestro corazón. Esa fe en Dios es lo que confirma lo que sabemos. Él tiene todo el poder necesario para concedernos los anhelos de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:4. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Esto quiere decir que es una respuesta a nuestra búsqueda.
Si yo no creo en Dios, no voy a conseguir lo que le pido. Y no voy a conseguir que sus promesas se hagan realidad en mi vida. Dios nos afirma en su palabra que no hay otro Dios como Él. No existe otro Dios que pueda proveerte, sanarte, que pueda defenderte, que pueda ser tu abogado. No hay otro Dios. El único es Él. Y Él va más allá de nosotros. Si estamos atentas y le damos a Él el señorío de nuestras vidas, Él va a ir más allá de lo que nosotras mismas sabemos, podemos y creemos. Me encanta. En Isaías 45, del 5 al 6, oigan esta afirmación. Yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí. No hay ningún Dios, aunque tú no me conoces. Te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Entonces, si somos mujeres de fe, somos mujeres que sabemos que va a cumplir lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos promete. El numeral 160 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. El acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Entonces, la fe es una decisión y una decisión personal, que esto es algo que mucha gente viene y te dice, inclusive en los grupos, ay, ore por mí porque le encargo que necesito que me ayude para que Dios me conteste. La fe es personal. Si yo no creo, aunque oren por mí, no se va a manifestar en mí. La decisión de tener fe es mía. En Hebreos 11:32 al 34 dice, ¿y a qué continuar? Pues faltaría el tiempo si hubiera que hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, Noé y los profetas. Estos por la fe sometieron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon a filo de espada, curaron a sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazando ejércitos extranjeros. Por su fe, hombres y mujeres valientes que le creen a Dios son los que Dios necesita para que conquisten las metas y el propósito para el cual Dios nos trajo a esta tierra. Cada una de nosotros tenemos un propósito que conquistar en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? Cada uno lo tiene en lo personal. Pero, por ejemplo, veamos a Noé. ¿Ustedes creen que Dios le dijo a Noé que hiciera una barca en aquella época, en aquel lugar donde nunca había llovido? Y si Dios hubiese sido de una fe no activa, perdón, si Noé hubiera sido de una fe no activa, hubiera dicho, bueno, que Dios me diga cómo, cuándo hago la barca, que me mande a ver la madera y que a ver si alguien me ayuda. Ese no fue Noé. Dios le dio instrucciones y Noé se puso en marcha y se puso a hacer la barca. Qué impresionante. ¿Ustedes qué creen que para él fue fácil? La gente en aquella época se ha de haber reído de él, se ha de haber burlado, le han de haber dicho que estaba fuera de sus casillas. Pero él le creyó a Dios
¿Y quién se salvó a la hora del diluvio? Noé y su familia, nadie más. Dios nos quiere activos, nos quiere que vayamos para adelante. En la segunda de Timoteo 1, del 3 al 5, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, enviado por voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de vida que se obtiene por medio de Cristo Jesús, saluda al querido hijo Timoteo, al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que también tú la tienes. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que Dios te dio cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Parafaseando esta cita, aparentemente en este momento Timoteo estaba dudando y no tenía fe. Estaba triste. Es como que ustedes tienen una persona que las lleva a un grupo de oración con quien ustedes pueden hablar y desahogarse, que las ha consolado en algún momento, que les ha dado consejos. Y de la noche a la mañana esta persona ve que ustedes están tristes y han perdido la fe. Y entonces aquí Pablo le está reprochando a Timoteo y le dice, tu abuela y tu madre tienen fe, ¿qué pasó con la tuya? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué está sucediendo? Quisiera verte porque yo consolé tus lágrimas, que te has desanimado. Este es Pablo queriendo hacer reaccionar a Timoteo y encima le dice que su abuela y su madre tienen más fe que él, que qué estaba pasando. Ahora vean, en el numeral 162 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, la fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo. Combate el buen combate conservando la fe y la conciencia recta. Algunos por haberla rechazado naufragaron en la fe. Entonces, podemos ver que Timoteo sí tuvo fe y una fe muy grande, pero algo hizo que perdiera su fe. Eso quiere decir que debemos cuidar nuestra fe porque sí podemos perderla, sí podemos perder nuestra fe. Y algo que nos hace perder la fe es el temor. Si yo le doy cabida al temor, puedo perder mi fe. Un ejemplo muy fuerte de esto fue el mismo Pedro. ¿Se acuerdan cuando están los apóstoles en la barca y viene Jesús caminando sobre las aguas? Todos se afligen y hasta dicen, es un fantasma. ¿Quién viene ahí? Y Jesús les dice, no teman, soy yo. Y Pedro, que era un impulsivo en su carácter y en su temperamento, le dice, si eres tú, quiero ir contigo. Y Jesús le dice, ven. Pedro se baja de la barca corriendo y empieza a caminar sobre el agua. Pero en el momento que se da cuenta que está caminando sobre el agua, le entra el temor y se hunde. ¿Qué sucede aquí? Perdió su fe y por eso se hundió. Jesús lo toma de la mano, vean esto, y lo ayuda a levantarse y le dice, hombre de poca fe. Lo importante es que si yo llego en algún momento a dudar, le pida la ayuda a Dios.
a Jesús que me vuelva a levantar, porque el temor hace que nuestra fe flaquee. Por ejemplo, Dios dice en su palabra, en la segunda de Timoteo 7 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu ¿de qué? De amor, poder y dominio propio. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a levantar con toda la fuerza, pero yo puedo apagar al Espíritu Santo con el temor. Así que yo las invito a que por favor activen su fe y no el temor que puede apagar su fe. A diario nosotros tenemos la oportunidad de escoger entre fe o temor. Y esto es durante nuestro diario vivir, porque mucha gente dice, ay, es que hay circunstancias en la vida. No, ¿cómo me levanto yo en la mañana? Ay, un día nuevo, ay, qué aburrido, hoy me toca lo mismo siempre y tengo que cocinar y no se puede salir y qué aburrido. Yo estoy dándole cabida a lo negativo, a lo que temo en mi corazón. Pero si yo me levanto, hoy va a ser un día maravilloso, voy a tener la bendición de volver a tener salud como lo tuve ayer, voy a ver a mis hijos, o si no veo a mis hijos, voy a hablar con ellos, y si no, voy a compartir con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos, pero tengo un propósito de vida. Tengo que trabajar y hoy va a ser mejor día que ayer. Ay, a mí siempre me va mal. Tantas cosas malas. No, háblale de fe a ti misma, háblatelo y díselo. Ok, no me ha ido bien, pero mejores cosas están por venir. Y yo sé que así es porque Dios me ha dicho que tiene planes de bendición para mí. Yo abro la puerta al temor o abro la puerta a la fe. Y de mí depende, de nadie más. ¿Cómo quiero yo vivir esta vida? Es decisión personal. La fe y el temor tienen algo en común, algo muy fuerte y poderoso. Los dos son cosas que no vemos y que no tenemos la certeza que van a suceder. Yo le voy a dar poder a mi fe o al temor, pero ninguno de los dos veo. Así que yo decido a qué le voy a dar poder. Por ejemplo, oigan esto, a mí me encanta este ejemplo. Si yo me pongo de acuerdo con alguien para algo bueno, voy a salir optimista y voy a avanzar, porque lo que yo más pienso es lo que se va a enraizar en mi corazón. Si ustedes leen el libro de Job, Job mismo dijo, lo que más temía me sucedió. ¿Por qué? Porque le dio poder al temor, no a la fe. Le dio poder al temor. Entonces, la clave aquí es a qué le voy a dar poder en mi vida. ¿Qué voy a permitir que eche raíces en mi corazón? ¿El temor en la circunstancia que me encuentre o la fe? La decisión es mía. El temor solo es la misma fe en dirección opuesta. En lugar de darle fuerza, la apago. Esto es tremendo. Les voy a contar algo simpático, pero real. Una persona se le enferma a su hija y la lleva al médico él y su esposa. Entran al doctor con la niña enferma y el pediatra lo recibe y les dice, ay, miren, qué bueno que vinieron y tuvieron la suerte de que estemos todos bien, porque a mí en esta época siempre me da gripe. Siempre, siempre. Es que empiecen los fríos y a mí me da gripe. Aquí lo que hizo ese pediatra fue abrir la puerta a que le diera gripe. Le vio a la niña, revisó a la niña, le dio medicamentos y dijo que la quería ver
en 15 días. A los 15 días ellos llegan de vuelta a la clínica del doctor y le dicen a la señorita, venimos al chequeo. Ay, no, perdone, no venga. El doctor se enfermó y tiene gripe. ¿Por qué? Porque él abrió la puerta. Porque le dio poder. Él confesó que es muy poderosa mi boca, pero le creyó a lo que él confesó. Que en esa época siempre le daba gripe. ¿Qué sucedió? Le dio gripe. Usa tu fe en dirección opuesta al temor. Dice Filipenses 4:8. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable y en todo lo que tiene buena fama. Así que los pensamientos que lleguen a tu mente, pregúntate, ¿es para edificar o me va a atar a la derrota? Y tú decides qué quieres pensar. Si estoy pasando por momentos difíciles económicos, dice en la palabra de Dios que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos y tuviésemos lo suficiente y más para toda clase de buena obra. Pero yo tengo que conocer esas promesas y llenar mi vida de esas promesas y creerlas. Porque si no, le doy poder a la derrota. Nosotros los guatemaltecos somos los primeros en darle cabida al temor. Te juntas con alguien y se ponen a hablar de política y lo primero, ay, Guatemala cada vez está peor. Ay, este presidente resultó ser lo mismo que los demás. Ay, Dios y nuestras autoridades, qué calamidad, qué mal estamos. A ver cómo vamos a estar. Perdón, estamos solo confesando derrota. Si nosotras dijéramos, yo oro por mi presidente todos los días, oro por mis autoridades todos los días, Guatemala va a ser luz para las naciones, Guatemala va a ser un ejemplo de cómo nos vamos a levantar y de cómo las cosas van a ser mejor cada vez, les prometo que así sería. Pero tenemos que aprender a darle poder a la fe, no al temor ni a la derrota. Si nos ponemos de acuerdo con el temor, le damos derecho a cumplirse en nuestras vidas. Oigan, esto es muy delicado. Le damos derecho a cumplirse en nuestras vidas. ¿Qué tanto tiempo ocupamos preocupándonos por cosas que no han sucedido? Por cosas que de verdad no han llegado a nuestras vidas. Y lo único que hacemos nosotros es darle cabida al temor. Yo hoy te invito, busca en la palabra las promesas que te van a hacer irte al lado contrario del temor y avanzar hacia el poder. Les voy a contar un chiste porque a mí la verdad que me parece un chiste. Porque cuenta esta historia que era un matrimonio ya de dos personas adultas mayores, que desde recién casadas la señora, recién casados, la mujer, temía que se fueran a meter los ladrones. Y dice que normalmente una o dos o tres veces por semana despertaba al esposo y le decía, cielito, cielito, yo estoy oyendo ruidos allá abajo. Creo que alguien anda ahí abajo. El esposo era un hombre ejemplar, se bajaba, miraba las puertas, ventanas, regresaba a la cama y le decía, duérmete tranquila, no hay nada. Esto se dio durante 30 años. Ella despertaba a su esposo una o dos veces por semana. Cielito, cielito, oigo ruidos, alguien se metió, hoy sí, alguien se metió. Dice que como cabal 30 años llevaban ya de matrimonio cuando cielito, cielito, yo oigo ruidos ahí abajo. Ahorita voy.
Él ya lo hacía por rutina, bajaba, iba a abrir, a ver las puertas, revisar ventanas y en una de esas se voltea y se topa con el cañón de una pistola. Y el ladrón le dice, deme todo lo de valor que hay aquí. El hombre prepara todo lo de valor, se lo entrega y el ladrón empieza a salir y le dice, no se mueva, no, espérese, espérese, no se vaya, tiene que conocer a mi esposa, tiene 30 años esperándolo, no se puede ir hasta que ella lo conozca. Parece chiste, pero así somos nosotras. ¿Cuánto tienes esperando que algo te suceda? Que algo malo suceda en tu vida. Ustedes no se han dado cuenta que en las familias, cuando alguien muere del corazón y entonces alguien más muere del corazón y entonces alguien más muere del corazón y entonces uno ya dice, ay, me duele. Así empezó mi abuelita y se murió del corazón. Ya me voy a enfermar. No es cierto. Tú no tienes por qué heredar lo que les tocó a otros vivir. Tú eres única e irrepetible. Tú eres amada y especial de Dios. ¿Dónde está tu fe? Eso le pasó a otros. No tiene por qué pasarte a ti. ¿Qué vas a activar? ¿El temor o tu fe? De ti depende. Dice la palabra que a quienes esperamos en el Señor recibiremos grandes y ricas bendiciones, pues Él solo tiene planes de bendición para cada una de nosotros. Hay muchas citas bíblicas, muchas. Romanos 6:23, Juan 3:16, el Salmo 37:28, que dice que el favor de Dios no es temporal, ni fue allá hace 2000 años. Dios sigue sentado en el trono hoy, aquí y ahora, y tiene el mismo poder hoy como lo tuvo ayer. Tiene el poder para crear lo que tú necesitas si no existe hoy por hoy. Para Dios no hay imposibles. Así que, ¿qué vas a decidir hoy? ¿Una fe activa o una fe pasiva? Con temor que apague la fuerza de tu espíritu en ti. La decisión es solo y únicamente tuya. Debemos llenar nuestra mente con fe. Quiero compartirles una anécdota real de la abuelita de un gran predicador. Dice que esta abuelita era una mujer pequeña, delgadita, muy activa, pero se había estado sintiendo bastante mal. Así que su nieto, el predicador, la acompaña al doctor. Le hacen varios análisis y a la hora de los resultados está con su nieto y llega el médico y le dice, señora, con mucha pena, vengo a informarle que usted está en las primeras etapas del mal de Parkinson. Dice el predicador, cuenta que la viejita se enderezó completamente la señora y le dijo al doctor, mire doctor, yo no sé ni qué es eso del mal de Parkinson. Yo no lo tengo y no me voy a morir de eso. Además, yo ya estoy muy vieja para enfermarme. Cogió su cartera y le dijo al nieto, nos vamos. Y se fueron. La señora no murió de Parkinson. Ni siquiera llegó a tener síntomas de Parkinson. Ella no lo aceptó en su vida. Pero nosotros estamos constantemente abriéndole la puerta al temor. Ay, he estado con un dolor aquí en el estómago. Yo creo que ya tengo gastritis. Yo creo que tengo un dolor en el estómago porque estoy comiendo mal. Me voy a cuidar un poco porque yo sé que estoy sana. Confieso lo que soy. No le doy cabida a lo que no tengo.
a lo que no soy, a lo que no poseo. Le doy cabida a la fe. No podemos hacer que los problemas desaparezcan. Eso no lo podemos hacer. Pero sí puedo escoger tener fe para creerle a Dios y salir de mi problema, activando la mano de Dios en mi problema al tener yo fe. La única manera en que yo voy a mover el poder de Dios hacia mi vida es a través de la fe. Yo he sido testimonio y he vivido en esa fe durante más de 25 años. No he visto a nadie que le crea a Dios que Dios no haya podido con ellos. Así que yo hoy te invito. Nada de lo que te toque enfrentar hoy por hoy lo vas a hacer sola o solo. Porque Dios continúa en el trono, dispuesto a ayudarte, a guiarte y a llevarte a caminos de bendición. Y para terminar les voy a dar un consejo muy fuerte. Cuando el temor toque a la puerta, que tu fe abra la puerta. Es la única manera que vamos a salir más que victoriosos creyendo en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué decides? ¿Le vas a dar poder a la fe o le vas a dar poder al temor? Yo quiero invitarte a que cierres los ojos un minuto. Y quiero orar por ti que estás escuchando hoy. Señor Jesús, yo hoy vengo a pedirte por toda persona que escuchó esta plática, que por tu infinita misericordia actives su fe, les ayudes a confiar y a esperar en ti, como lo has hecho en mi vida, como lo he visto que lo has hecho en la vida de muchas personas. Derrama una fresca unción de tu espíritu, de tu poder, para que esa fe que ha estado tambaleante, para que esa fe que ha tenido dudas, se fortalezca en ti, vuelva su mirada a ti y te crea, y espere, y confíe, y avance, tomada de tu mano, sobre tu palabra, y segura de que tú estás en control. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.